Con la cabeza rapada, descalzos, muy juntos, con estas imágenes anunciaron las autoridades en El Salvador el ingreso de los primeros 2000 presos en el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo. El enorme edificio, que pretende acoger a 40.000 personas, es un símbolo de la autodeclarada guerra contra las pandillas impulsada por el presidente Nayib Bukele desde marzo de 2022 y a la que apoyan muchos salvadoreños. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre esta prisión y qué busca el gobierno con su construcción? De eso te hablamos en este video. La cárcel fue construida en apenas 7 meses y fue inaugurada a principios del mes de febrero por Bukele, quien recorrió los pabellones y áreas del penal junto a funcionarios del gobierno. El presidente celebró en su Twitter la entrada de los primeros reclusos a la que dice será su nueva casa. La prensa no ha tenido acceso al penal desde que fuera inaugurado, así que lo que se sabe y lo que se ve proviene del gobierno. Y la información detallada de cómo se construyó y cuánto costó es reservada. El periodista Marvin Romero estuvo visitando los alrededores del penal, construido en una zona rural a unos 74 kilómetros al sureste de la capital, San Salvador. Hay mucha pobreza, ¿no? Hay mucha marginación en esos alrededores y hay mucha zozobra sobre lo que pueda significar la presencia del penal, incluso el desalojo de esas viviendas y de esas comunidades de forma obligada por el gobierno. Un muro de más de 2 kilómetros de longitud y 11 metros de altura rodea el predio y está coronado por alambradas electrificadas. Según datos del gobierno salvadoreño, será custodiada por más de 600 efectivos de las Fuerzas Armadas y 250 de la Policía Nacional Civil. Las condiciones que esperan a los presos han provocado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos. Según el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, los reclusos estarán incomunicados con el exterior, dormirán sobre láminas de hierro sin colchonetas y contarán con apenas 2 lavabos y 2 inodoros en celdas para más de 100 prisioneros. Tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los trabajadores, una de las personas que trabajó en la construcción del penal, y nos decía que las celdas más grandes están pensadas para 100 personas. Entonces ya eso excede los límites que dictan las normas internacionales de número de personas que pueden estar recluidas en una misma celda. Desde que el gobierno liderado por Nayib Bukele declaró la llamada guerra contra el crimen o guerra contra las pandillas, más de 64.000 sospechosos han sido arrestados. Una campaña a gran escala que ha convertido a El Salvador en el país con la tasa más alta de presos del mundo. Según la organización World Prison Brief, el país centroamericano cuenta con más de 600 prisioneros por cada 100.000 habitantes. Esta guerra contra el crimen se ha sustentado sobre el estado de excepción que entró en vigor hace casi un año y que se ha ido prorrogando desde entonces. Una medida que permite al gobierno realizar arrestos sin orden judicial. Ante esta campaña de arrestos hay organizaciones de derechos humanos que reclaman no solo el grave hacinamiento carcelario, también se denuncia la muerte de decenas de personas bajo custodia sobre las que las autoridades no han ofrecido ninguna información. Únicamente se entregan los cuerpos, las familias se enteran hasta que le entregan a su familiar ya fallecido, con evidentes signos de tortura, golpes que no terminan de ser explicados por las autoridades. Sin embargo, a pesar de las críticas, la popularidad de Bukele sigue siendo muy alta, ya que muchos salvadoreños creen que las medidas antipandillas han mejorado la seguridad en el país. Definitivamente hay un alivio en las comunidades, en el sentido que ya no se percibe ni visual ni siquiera en el ambiente, que no se puede ver día a día, esta inseguridad que primaba en las comunidades, ¿no? Ya se han empezado a romper esta idea de que está prohibido entrar a determinadas comunidades de San Salvador que estaban históricamente dominadas por las pandillas. El gobierno insiste en la eficacia de estas medidas, poniendo como ejemplo la tasa de homicidios que, según dice, bajó un 57% en 2022 comparada con la del año anterior. Críticas o apoyos aparte, Bukele no parece dispuesto a retroceder en su guerra contra las pandillas, como muestran las impactantes imágenes de los primeros miles de presos llegando a la que dicen es la cárcel más grande de América.